Bueno, estamos en un nuevo video en el cual te vengo a traer lo que es el unboxing, la revisión de lo que tenemos aquí en pantalla. Creo que ya lo viste por el título y si no lo estás viendo aquí en pantalla, es una mesa plegable tipo portafolio de la marca Lumber o Lumber, no sé cómo lo quieras ver tú, ¿no? No es patrocinio ni nada de parecido, así que te voy a mostrar más o menos qué es lo que trae, cómo es lo que viene, cuánto mide, si vale la pena o no. Esta básicamente es una mesa plegable de 122 centímetros tipo portafolio, ya que la puedes guardar más o menos como así y te la llevas como de portafolio, ¿no? Tiene altura un poquito regulable, pero ahorita te voy a mostrar más o menos qué es, cómo viene o cómo se configura todo esto. Me llegó en esta caja que está un poquito grande a comparación, pues aquí la tenemos, da de aquí hasta acá y de allá hasta allá. Y pues ya la caja está un tanto pesada, así que la voy a abrir y te voy a mostrar más o menos qué es lo que viene o cómo es lo que trae. Y pues bueno, sacándola de su caja directamente viene protegida con esta bolsa y es todo lo que trae. Aquí encontramos lo que es la caja, viene de aquí el lado como del pliegue de la cerradura, no será como de la, pues de donde se dobla, ¿no? Voy a buscar un lugar donde ponerla para mostrarte más o menos cómo se ve. Y pues bueno, ya encontré un lugar donde ponerla y me acabo de dar cuenta de que viene con un defecto de fábrica o con un golpeteo. Aquí viene, mira, aquí como se alcanza a percibir, vienen unos cuantos orificios, pero pues al menos a mí no me importa mucho esto, ¿no? Lo que llegó y que sirve. Para abrirla solamente destapamos una parte de la otra y encontramos lo que son acceso a lo que son las patitas o las patas, no sé cómo lo quieras ver tú, ¿no? También me acabo de dar cuenta de que viene con una agarradera para llevártela literalmente como un portafolio y es esta que encontramos aquí en pantalla, ¿no? Déjame ver si la puedo bajar para mostrarte cómo se vería más o menos esto, mira. Aquí encontramos lo que es la agarradera, solamente esto lo accionamos así para que se guarde. Ahí está. Y la agarramos como portafolio literalmente. Mira, ahí la llevamos y no las podemos llevar de un lado a otro. Obviamente, pues que aquí resalta un poquito lo que es el golpe, pero te digo, a mí no me importa eso. Así que bueno, vamos a armarla para que veas cómo se ve todo esto. Y pues bueno, ya abriéndola una vez vamos a encontrar lo siguiente, vamos a encontrar acceso a lo que son las patitas, estas mismas se levantan solamente echándolas un poquito para arriba, siendo un poquito redundantes, ¿no? Vamos a estirar esta parte de aquí hasta que podamos introducir lo que es este seguro para que esto no se vaya a desdoblar por algún golpe o algo parecido, así que lo ponemos más o menos ahí, ¿no? Obviamente que esto ya estando abajo pues se va a quedar en esa posición. La otra pata igual la levantamos hasta la pose que nos permita subir lo que es el seguro, más o menos algo ahí, a ver si se alcanza a percibir a pantalla. Creo que ahí está, mira, creo que ahí queda. Y tenemos como opción ponerle lo que son estas extensiones para regular un poquito más la altura. Estas solamente entran a presión, las ponemos más o menos por aquí, encontramos donde está más o menos el hoyito, presionamos lo que es el seguro, ahí está y ahí queda ajustada. Y esto se repite con las otras tres patas restantes, lo ponemos aquí, buscamos el agujero, creo que queda aquí. Lo bajamos y ahí queda. Y se repite con las otras dos. Así que déjenme las pongo. Y bueno, una vez ya armada, como lo ven aquí también encontramos lo que es un seguro, que me parece que es cuando ya la vayas a guardar, solamente lo aflojamos para que esto se pueda doblar con total normalidad, ¿no? Una vez ya armada solamente le vamos a dar la vuelta y vamos a tener acceso a lo que es la mesa ya completa y configurada. Vamos a ponerla en su lugar. Y pues bueno, como lo ven, ahora sí ya tenemos acceso a lo que es la mesa completa. En la parte de los extremos viene lo que es el logo de la marca, que en este caso es Boomer. Creo que sí, Boomer, ahí está. Lo que resalta sí es un poquito el golpe, pero pues ya ni modo. Vamos a medirla para que veas más o menos cuánto es lo que abarca toda esta mesa, ¿no? Vamos a medirla y abarca de largo aproximadamente 122 centímetros, ¿vale? Y de ancho vamos a ver. Bueno, déjame lo pongo. Medimos y de ancho mide aproximadamente 60 centímetros, ¿vale? Como lo ven, es una buena superficie tal vez para poner algún negocio, para pues, si no tienes mucho lugar en casa, pues la pones y cuando la quieras guardar solamente la doblas, la metes en su caja o la metes detrás de algún mueble y listo, ¿no? En la parte de abajo pues los seguros ya quedan como deberían. Mira aquí, este seguro se ajusta ahí. Y el otro seguro ya estaba ajustado en su lugar. Y pues ya, básicamente se me hizo una muy buena opción. Más para las personas que no tienen mucho lugar en casa, cuestiones así, creo que sería una muy buena opción. Yo creo que te cabrían unas
Una, dos, tres, cuatro, con unas 6 personas aproximadamente, ¿no? Ya dependerá mucho de ti. O si lo quieres utilizar para un negocio, pues creo que está bastante bien. En cuanto a lo que es el precio de esta mesa, yo la encontré en Mercado Libre aproximadamente en unos, no sé si ya lo dije o no, porque ya se me fue el de que estoy acá para allá, unos 600 pesos mexicanos, unos $30 aproximadamente. Puedes encontrarlas un poquito más baratas, un poquito más caras, pero pues ya dependerá de dónde la compres. Y en este caso pues me llegó con este golpe, ¿no? Pero pues ya ni modo. Ahora sí, esto ha sido todo en cuestión a este video, espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente en una próxima ocasión. También pues se siente firme, tampoco es como para que te vayas a aventar tú, pero pues si vas a poner aquí comida o cosas de tu negocio, pues creo que sí soportaría, mira, como que baila un poquito, pero creo que ya es más por el piso. Bueno, esto ha sido todo, nos vemos en la siguiente, bye.